El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En esta emisión le contamos cómo avanza el cambio. Colombia estrena su ley laboral. El desempleo sigue en caída, llegamos al 9% en mayo, la cifra más baja desde 2001. La salud mental, un derecho para todos. Gobierno garantizará futuro del pacto por el Catatumbo. Presidente Petro citó a sesiones extras al Congreso por la reforma pensional. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Así Avanza el Cambio, el informativo de la Presidencia de la República, donde les contamos cómo progresa nuestro país. Después de 34 años, una gran victoria para los trabajadores de Colombia. Las reformas sociales que presenté al Congreso hace casi 3 años representan un cambio de época, que siempre es un cambio de cultura. Gracias a todas las organizaciones, pero sobre todo a los aprendices del SENA que se abanderaron de esta lucha porque estaban convencidos de que ellos se merecían estos derechos. Esto no fue un regalo ni es un privilegio, es algo que nos merecemos porque los aprendices del SENA se lo merecen. Compañero Gustavo Petro, desde la Central Unitaria de Trabajadores queremos hoy decirle a todo el gobierno nacional nuestras sinceras felicitaciones por haberse puesto al frente de recuperar unos derechos que nos quitaron la oligarquía colombiana en el periodo neoliberal. Y firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. La organización laboral debe estar unificada, tanto a nivel de empresa, pública o privada, como a nivel de las centrales obreras. Toca aplicar la ley y ese es nuestro compromiso. Aquí no nos falta sino un proyecto de ley para poderle decir al pueblo colombiano: hemos cumplido, estamos cumpliendo. Palabra que sí. Iniciamos este recorrido informativo con la noticia de la semana. Ante miles de trabajadores, el presidente Gustavo Petro en la histórica Quinta de Bolívar firmó la ley laboral que rescata y reivindica los derechos de los trabajadores. Volvemos a la jornada laboral de 8 horas, pagos de recargos nocturnos y festivos. Ante la clase trabajadora, ciudadanos de a pie, representantes del gobierno, las centrales obreras y miembros del Congreso, en un acto simbólico desde la Quinta de Bolívar, desde acá, desde la capital del país, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley laboral, haciendo un llamado a la organización de la clase trabajadora de Colombia. Tenemos que garantizar que la ley se aplique. ¿Cómo hay que hacerlo? Paso a seguir: vigilando las empresas desde el mundo del trabajo. Prácticamente hay que hacer un pacto en cada empresa si el patrón crea que la empresa que dice él es su propiedad privada, no la pone al servicio de un pacto con sus trabajadores. Y eso nos quita riqueza, eso nos quita potencia, eso nos quita nación. Asimismo, el jefe de Estado anunció que se debe crear una fuerza de funcionarios que se dediquen en cada rincón del país a visitar cada empresa de Colombia para velar por el cumplimiento de la ley laboral que contribuye a la justicia social. Es una lucha de 2 siglos y continúa. Hasta ahora hemos recuperado los derechos laborales que existían antes de César Gaviria y Uribe. Andan por ahí diciendo que queremos hundir la Constitución del 91. No, queremos aplicarla.
porque ahí hay un artículo que habla del Estatuto del Trabajo y en 34 años el Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley que sea el Estatuto del Trabajo. Esta es la primera parte. Primera parte, porque solo recupera los derechos que quitaron. ¿Y los nuevos derechos qué? Con esta firma, el gobierno nacional dio paso a la materialización de un nuevo modelo de relaciones laborales centrado en la dignificación del trabajo y el reconocimiento pleno de los derechos del pueblo trabajador. Prevención de trastornos mentales, atención integral y la protección del bienestar emocional en escuelas, en hogares, lugares de trabajo, en las cárceles y las comunidades son algunas de las nuevas garantías que trae la Ley de Salud Mental. Esta semana el presidente Gustavo Petro sancionó la nueva Ley de Salud Mental. La sanción por parte del presidente Gustavo Petro a la Ley de Salud Mental se convierte en un avance histórico en la garantía del derecho a la atención psicológica en el país, demostrando el compromiso del gobierno con la dignidad humana, la justicia social y la salud integral, reconociendo que el bienestar emocional es tan fundamental como el físico para la vida de las personas. Bueno, ese tema de la salud mental que acabamos de firmar es esencial en el modelo de prevención de la salud de todos y todas las colombianas. Hace parte de algo que ya está funcionando, 5,5 millones de familias, nos faltan 10 millones. Está y empezó por los territorios más aislados. La Ley de Salud Mental contempla un enfoque integral y preventivo con servicios de salud en el primer nivel que implica que cualquier centro médico público o privado deberá contar con profesionales capacitados para atender y orientar a personas en situaciones de crisis emocional, depresión, ansiedad, duelo, consumo problemático de sustancias o cualquier padecimiento psíquico. Pues salud mental debe llegar a cada rincón de Colombia. Y va a llegar ya en nuestros equipos, van 5,5 millones, ya redujeron a la mitad la mortalidad infantil. Y ahora deben llegar a cada esquina. La Comisión Séptima tiene en sus manos, si nos ayuda, que sea más profunda la reforma a la salud. Con la ampliación de esta ley, el gobierno busca que los derechos en salud mental dejen de depender del estrato socioeconómico o del lugar de residencia. El objetivo es que ningún colombiano tenga que enfrentar solo su dolor y que el Estado responda con presencia, empatía y conocimiento. Y seguimos avanzando en la lucha contra el hambre. Llegamos al 42% en la reducción de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición. Hoy más que nunca los colombianos debemos sentirnos orgullosos porque departamentos como La Guajira, que históricamente han padecido de este problema, hoy son un ejemplo de superación en la lucha contra el hambre. Uno de los logros más impactantes del gobierno en justicia social es la reducción en un 42% de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición, comparando los niveles registrados entre 2022 y 2024. Casos de éxito. En La Guajira se registró una caída contundente del 48% durante el 2022 y 2024, al pasar de 96 a 49 casos de mortalidad infantil. Además, departamentos como Chocó y Vichada, donde históricamente la desidia del Estado ha tenido efectos devastadores, también presentaron mejoras de 55,8% y 12,8% respectivamente. ¿Cómo se logró? La reducción de la mortalidad infantil es el resultado de un trabajo articulado, interdisciplinario e interinstitucional que integró ministerios, entidades del Estado, gobiernos locales, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, así como a los equipos de salud pública. ¿Qué está haciendo el gobierno? Desde el 2023, el gobierno implementó el Plan de Desaceleración de la Mortalidad Infantil, una estrategia que priorizó 12 departamentos, entre ellos Antioquia, Bolívar, Arauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Guainía, Risaralda y Valle del Cauca y Vichada, donde se concentraba el 70% de los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. ¿Cuáles fueron las acciones? Se diseñaron 5 líneas estratégicas:
fortalecimiento de la infraestructura de salud, la dotación de equipos básicos, el transporte asistencial, la implementación del plan decenal de lactancia materna y la promoción de la economía popular como mecanismo de seguridad alimentaria. Para el gobierno, esta reducción histórica no solo es una estadística, es un acto de justicia con los territorios olvidados. Por la citación del presidente de la República a sesiones extraordinarias, la Cámara de Representantes empezó la discusión de la reforma pensional, de acuerdo con las instrucciones de la Corte Constitucional. Invito a las bancadas de la oposición a participar y debatir la reforma pensional, cuyas extras se convocan a partir de hoy. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su mensaje publicado en su cuenta de X el viernes pasado. El mandatario recordó que hay 3 millones de ancianos y ancianas en el país sin ningún tipo de pensión, con ingresos de física hambre, deambulando por calles y plazas y tratando de sobrevivir. Cabe recordar que a través del decreto 0747 del 27 de junio de 2025, el gobierno convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias desde el 27 de junio hasta el 19 de julio del mismo año. El decreto indica que durante este lapso el Congreso debe ocuparse de continuar el trámite de la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones. Además, el mandatario recordó que solo falta el debate final de una proposición y reiteró a los congresistas su invitación: hagamos una unidad política por las abuelas y abuelos de Colombia. Que la misma gente pida y construya sus transformaciones sociales es la invitación del presidente Petro a todos los colombianos. El presidente Gustavo Petro aclaró su postura frente a la Constitución de 1991. No la ha convocado por decreto. Simplemente ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. No quieren la Constitución del 91. Y yo lo que le he propuesto a la sociedad colombiana es que se autoconvoque, porque no quiero que sea letra muerta. No porque quiera una nueva Constitución, realmente hay que aplicar es la existente. La Constitución existente no se aplica. Y la responsabilidad de que no se aplique es de quienes han dirigido a Colombia en los últimos 34 años. Dijo que no ha convocado ninguna asamblea constituyente por decreto y que su llamado es a que el pueblo se autoconvoque, como ocurrió en la historia del país. Y cambió la historia de Colombia, pero primero lo hizo un pueblo en Cartagena. Y antes del pueblo de Cartagena, un cartagenero negro que decidió no estar encadenado porque era un príncipe, Bencos viajó y fundó la primera tierra libre de todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Y a veces no aparece en los libros de historia porque es de piel oscura. Finalizó asegurando que el reto del gobierno progresista es hacer realidad lo que está escrito, no dejarlo en el papel. Gracias por seguir conectados con el informativo Así Avanza el Cambio. Durante esta emisión hemos hablado de la noticia más importante para el país en los últimos 34 años, que es la ley laboral. Y por eso, Pacho, hoy tenemos un invitado especial, al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Además el ministro viene sonriente, ¿no? Pero por supuesto. Pero se la cobra, cualquiera se la cobraría, ¿no? Claro, nada más y nada menos, ministro. Bienvenido a Así Avanza el Cambio. Y pues queremos conocer esas intimidades de la ley laboral. Por ejemplo, ¿qué le dijo Laura cuando escuchó a través de los medios de comunicación que su papá había logrado que la ley laboral sea una realidad hoy para los y las colombianas? Bueno, muy buenas tardes. No me vayas a hacer llorar con esas preguntas, pero por supuesto que muy emocionada, porque ya que también ha sido una luchadora social desde su época universitaria, entiende muy bien de qué estamos hablando cuando logramos, mediante una ley, para que no se les olvide, la ley 2466 del 2025,
mediante esta ley, digo, se pueda recuperar derechos que se habían perdido para los trabajadores de Colombia y que se puedan incorporar nuevos derechos que están al orden del día en el mundo del trabajo a nivel planetario y que además sea una ley en clave de derechos, en clave de trabajo digno y decente, y una ley que además nos permite honrar nuestros compromisos internacionales, particularmente con organismos como la Organización Internacional del Trabajo. Laura, mi hija mayor, ella viene de familia de sindicalistas, de luchadores. Lo trae en el ADN. Ella tiene en su ADN, su tía, digamos, que es muy cercana a ella, fue dirigente sindical del sector salud, del sindicato SINDES, que es el Sindicato de Trabajadores de la Salud. Así que sabe muy bien de qué estamos hablando y por supuesto que fue una alegría inmensa para mí y por supuesto para ella, que debe ser un orgullo que yo haya podido ser un partícipe y un protagonista de este hecho histórico para Colombia. Ministro, y además muy bueno, excelente para el país. Es un hecho inédito en que el presidente la luchó, la peleó, se salió, se lo colgaron en el Senado, 8 senadores, movió al pueblo, movió a la gente. Eso no se había visto en Colombia, o que yo sepa, pues no. Es inédito, ¿verdad? Podríamos titularlo La muerte y resurrección de la reforma laboral. Sería un buen título para una película. Pero maravilloso, es maravilloso. Sí, yo creo que al final, digamos, esta reforma que fue sufrida permitió convertir los asuntos laborales, y yo creo que ese es un mérito de esta reforma y de este gobierno, en un asunto de conversación cotidiana de la gente. Porque estos temas laborales siempre son de dominio exclusivo de los sindicalistas o de los dirigentes gremiales, y los medios se ocupan por allá en las páginas económicas, que son las páginas especializadas, pero esta vez los medios de comunicación abrían sus titulares con la discusión alrededor de la reforma laboral, y la gente en el comedor de su casa, en la sala, bueno, allá en el Caribe, cuando uno se sienta allá en el pretil de su casa para recibir el aire al final de la tarde. La terraza. En la terraza, era el tema de conversación, o en el andén que llamamos allá, era el tema de conversación de la gente. Y eso es un gran logro, porque todo tiene que ver con el trabajo. Ministro, hablemos de ese día de conciliación de las votaciones, tanto en Cámara como en el Senado. ¿Qué se rumoraba, qué se escuchaba? ¿Usted qué estaba sintiendo en esos momentos? Yo le cuento que la noche anterior, por supuesto, difícilmente pude dormir, porque no sabíamos qué iba a pasar. Habíamos intentado un acuerdo para lograr que el trámite fuera más expedito en la plenaria del Senado. Había llegado a la plenaria del Senado un articulado que lograba recuperar lo de la jornada nocturna y lo del recargo de dominicales y festivos, pero que introducía de contrabando unos artículos que acababan con la jornada de 8 horas y que acababan con el salario mínimo y con la base mínima de protección social, el trabajo por horas, o esa idea un poco atractiva y sugestiva de que tú trabajas 4 días y descansas 3 en la semana, se llamaba el 4-3, pues eso tenía un veneno. Llegamos en la mañana y yo, por supuesto, con el ministro Benedetti, pues tenía toda la incertidumbre de que pudiera pasar. Y bueno, por fortuna, desde el primer artículo empezamos a conquistar unas mayorías que se fueron ampliando, ¿no? Hubo un artículo, creo que no me acuerdo cuál fue, si fue el del contrato laboral de aprendizaje. Hubo un artículo de esos polémicos en el que quedamos empatados, 47-47. Okay. Y entonces el desempate pues fue aún más, emocionante. Pues más emocionante y con mayor adrenalina. Y finalmente, todas las propuestas del gobierno fueron votadas afirmativamente y por mayoría. Y logramos tener un texto en el Senado mejor o mejorado de lo que había salido de la Cámara de Representantes, que era nuestra principal propuesta. Acojamos el texto de Cámara, pero finalmente el resultado fue, mediante una discusión muy álgida, un articulado mejorado de lo que venía de la Cámara de Representantes. Ministro, los acusaron mucho, o la oposición molestó mucho,
o dijo mucho que eso iba a quebrar a los empresarios. Pero fíjese usted que acaba de salir el reporte de la Superintendencia Financiera. Unas empresas ganando plata. Pues imagínense ustedes, aumentó el patrimonio de las 1.000 principales empresas del país en un 9.4%. Así es. Pero además las ganancias son absolutamente, digamos, sorprendentes desde el punto de vista positivo. Ese es el resultado de las políticas macroeconómicas y de las políticas salariales del gobierno del presidente Petro. Es decir, que si usted incrementa el salario de los trabajadores, no se quiebran las empresas, sino que las empresas aumentan sus ganancias. Es lo que fácticamente se está demostrando. Es un gana-gana. El salario mínimo en el gobierno del presidente Petro se ha incrementado en más de un 35%. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo es que los indicadores económicos cada vez son más positivos. Acaba de salir el de la tasa de desocupación, el 9%. Bajo. El más bajo de este siglo. Así que yo creo que hay muchas razones para pensar que esta reforma laboral va a generar un impacto positivo adicional a esas cifras y a esos datos que estamos conociendo en relación con el crecimiento y el desempeño de nuestra economía. Ministro, ¿cómo celebró? Con unos vallenaticos. ¿Cuál vallenato? No, celebramos con el equipo del ministerio, por supuesto, esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento de un equipo técnicamente muy competente. Yo debo decir que esta reforma la recibí como herencia de la anterior ministra. Claro, me tocó casi su muerte en la Comisión Séptima y luego su resurrección a partir de una apelación que se presentó desde marzo. Pero todo eso se lo debemos, todo esto, además del equipo técnico y de también la presencia de todo el gobierno, del ministro del Interior, a la consulta popular y a la participación en la movilización de la gente. Ministro, me imagino que el presidente feliz también, muy contento. Pues lo he visto muy feliz. Él a veces es muy poco expresivo, ¿no? Pero, por ejemplo, el día del acto de sanción presidencial, en la Quinta de Bolívar, estaba Sajira con nosotros, pues él estaba absolutamente emocionado. Y todos lo estábamos, además, porque repito, esta es una ley que revoca la ley 789 y buena parte de la ley 50, la de Uribe y la de César Gaviria. Recupera derechos, pero sobre todo establece innovaciones y reconoce nuevos derechos en el mundo del trabajo, en el que Colombia además asume un rol y un papel de vanguardia. Por ejemplo, lo que aprobó esta ley en materia de estabilidad laboral, contratación, seguridad social de los trabajadores de las plataformas de reparto es una innovación reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en relación con estos nuevos trabajadores del mundo de hoy, ¿no? O las medidas reforzadas, por ejemplo, para la población en condición de discapacidad. Pocos países en el mundo tienen una disposición como la que acabamos de aprobar en Colombia, y es que obliga a que por cada 100 trabajadores hayan 2 personas en condición de discapacidad y una adicional cada 500 trabajadores. Eso no existe en la mayor parte del mundo. Así que el mundo también nos está observando y yo creo que nosotros debemos sentirnos orgullosos de que seamos referentes para los trabajadores del mundo en materia de derechos laborales. Ministro, la gente que está con contratos de prestación de servicios que lleva muchos años, ¿tendría algún beneficio con esta ley? Claro. Esta ley se pronuncia en favor de la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es igual a contratos a término indefinido. Si tú tienes un contrato a término indefinido, puedes acceder mucho más fácil a un crédito bancario, a un crédito para la vivienda. Si tienes un contrato de prestación de servicios cada 3 meses o cada 6 meses, primero te enfermas mentalmente, ¿no? Porque la angustia de cada 3 meses para que te renueven el contrato, bueno, todos los hemos vivido, ¿no? Yo mucho menos que la mayoría de los trabajadores, pero todos lo hemos vivido. Ahora, nadie te va a hacer un crédito si tienes un contrato incluso a término fijo por 1 año, ¿no? Incluso para que asumas un crédito para los estudios de tus hijos, ¿no? Eso te genera, digamos, una situación de inestabilidad. Así que
La regla general, según esta ley, la 2466, nuestra reforma laboral, es que el contrato a término indefinido es la regla general. Luego, en cada empresa se debe examinar si hay contratos, si hay trabajadores de prestación de servicios, si ese contrato de prestación de servicios se corresponde a actividades que no son misionales o que son para una actividad específica. Ahí la ley valida ese tipo de contratos. Pero cuando tú estás desarrollando actividades que son misionales, pues tienes derecho a un contrato a término indefinido o a término fijo, pero al cuarto año de tener contrato a término fijo, ese contrato se convierte automáticamente en contrato a término indefinido. Así que estabilidad laboral y formalización, porque nosotros tenemos 12 millones de trabajadores formales, pero tenemos un igual número, un poco más de trabajadores informales. Aquí vamos a formalizar por lo menos de entrada 440.000 jóvenes que trabajan en las plataformas de reparto tipo Rappi. Vamos a formalizar 45.000 madres comunitarias y 15.000 trabajadoras de jardines infantiles. Vamos a garantizarle un contrato laboral a 400.000 aprendices del SENA. Y vamos a formalizar por lo menos 500.000 de las 700.000 trabajadoras del servicio doméstico. Una trabajadora del servicio doméstico tiene derecho a reclamarle a su empleador un contrato que debe ser registrado ante el Ministerio del Trabajo, con un salario mínimo por lo menos, más prestaciones sociales, más protección en sus riesgos laborales, que es reconocer el trabajo del cuidado. Ministro, ¿cómo va a ser ese proceso de vigilancia y de seguimiento a la ley laboral en las empresas y en el sector público? Pues ya vieron ustedes lo que el presidente ha dicho, ¿no? Que se ha convertido en titular de medios de comunicación. Él ha dicho que hay que vincular al ministerio 1.000 inspectores de trabajo, que sean los vigilantes del cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos unos dichos muy colombianos, ¿no? Que se convierten en práctica habitual de nosotros, ¿no? Como por ejemplo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? O la ley es letra muerta, ¿no? O las leyes se acatan pero no se obedecen, ¿no? Pues ahora se trata de que esta ley sea realidad cotidiana y viva de la gente. Vamos a cumplir la ley. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cumplir la ley. Sí, Ministro, 1-0, ¿no? 1-0. Vamos 1-0. Vamos por el 2-0. Vamos por el 2-0 con la pensional. Bien. Vamos a sacarla. Y después con el 3-0 con la reforma a la salud. 3 a favor del pueblo colombiano. Gana el país. Por supuesto. Gana el país, sí, claro. Siguen las transformaciones sociales, que es el pilar fundamental del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ministro, nuevamente felicitaciones. Una victoria para la clase trabajadora de nuestro país, para el gobierno del cambio y por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora, Pacho, a través de Así Avanza el Cambio. Siguen las noticias positivas en el mundo laboral debido a que se está mejorando la calidad de vida de los colombianos. El desempleo sigue bajando en nuestro país. En mayo la cifra llegó a 9% según el DANE. El DANE reveló que mayo de 2025 arrojó la tasa de desocupación en el país del 9%, con una reducción de 1,3 puntos frente al mismo mes de 2024. Durante el último año, 597.000 personas lograron tener empleo. El sector transporte generó más de 185.000 empleos. Las actividades profesionales reportaron 137.000 nuevas plazas de trabajo y el sector agrario generó 66.000 empleos nuevos. Respecto a la brecha de género, disminuyó tanto en mujeres como en hombres, en 0,5 puntos porcentuales y 1,8 puntos porcentuales respectivamente. La población ocupada de manera informal registró una reducción de 0,5 puntos porcentuales en mayo de 2025. Los docentes pensionados están recibiendo el pago de la mesada 14. Son más de 240.000 maestros los beneficiados. El FOMAC comenzó el pago de la nómina de junio y la mesada pensional 14 a 247.097 maestros pensionados del país por un valor total de 1,5 billones de pesos. Antes de la fecha prevista, le estamos pagando la mesada 14 y el mes de junio a todos los pensionados del magisterio.
En total, más de 247.000 maestros. Esta mesada adicional beneficia a los docentes que cumplen los requisitos establecidos en la ley y representa un esfuerzo significativo del gobierno nacional por garantizar el bienestar de quienes dedicaron su vida a la educación pública. Mejorando nuestro sistema de funcionamiento, de acción, de administración, antes gestionábamos un promedio de 380 prestaciones mensuales y hemos pasado a 2.100 en este momento. Todo indica que estamos superando, que estamos avanzando, que estamos mejorando. Contarle despacho a los colombianos y colombianas que desde la Plaza de Ferias de Ocaña, en norte de Santander, el gobierno entregó maquinaria e insumos agrícolas por más de 20.500 millones de pesos para esos campesinos y campesinas que siembran cebolla roja. El presidente Gustavo Petro afirmó que la productividad, la industrialización, la asociatividad y el conocimiento son los pilares que definen el Catatumbo como una tierra de paz y de progreso legal. Para garantizar la ejecución de obras y programas en próximos gobiernos, el presidente Petro anunció el COMPES del Pacto por el Catatumbo. Yo voy a hacer aprobar en el COMPES, ojo con esa palabra, no es con el Consejo de Ministros, es con el COMPES, el Pacto Catatumbo bien definido en sus dineros. Las vigencias futuras se aprueban con el COMPES y las vigencias futuras no los tumba el próximo gobierno, cualquiera que sea, ojalá siga este programa. Lo que hay es que voltear el cuadro de vigencias futuras de tal manera que las carreteras de los negocios se demoran un poco más, pero aceleramos las carreteras del campesinado y los territorios de paz. Y eso se llama poder vender los productos legales. La cocaína no necesita esa carretera, sale por mula, sale a pie, sale por río. Si queremos vender cebolla, pues eso toca ponerla en un camión, en una carretera, ojalá en una tractomula, ojalá algún día en un tren, y que la región sea cebollera al máximo. Aseguró que con esta medida se garantizará la construcción de las vías campesinas. Hay que hacer es la carretera del campesinado. No digo que no se haga lo otro también, ferrocarriles, etcétera. Pero hay que empezar por donde toca. La plata no es infinita, hay que priorizarla. Y la priorización de las vías de comunicación en Colombia, jefe de despacho, es las vías campesinas y las vías de la paz de los territorios. Los ingenieros del Ejército Nacional están realizando las infraestructuras viales. Yo le pedí al Ejército meterse a hacer unos tramos. Ahí están, con sus máquinas. Pero necesitamos más rapidez y eso significa más dinero. Y eso significa cambiar el presupuesto. Los anuncios fueron entregados durante su visita al municipio de Ocaña, norte de Santander, donde adelantó un encuentro con productores de cebolla roja. Y desde Ocaña, la puerta de entrada del Catatumbo, los campesinos agradecen al gobierno la mano amiga que el presidente Petro les extiende. El gobierno del presidente Gustavo Petro le sigue cumpliendo al Catatumbo. En menos de 2 meses, el jefe de Estado ha visitado en 2 ocasiones esta región. Hablamos con algunos beneficiarios del campo colombiano y esto fue lo que nos dijeron. Yo tengo los hijos, yo quiero que esos hijos estudien, pero que también haya progreso en la agricultura y que de eso dependamos todos, que seamos como hijos de Colombia, que que no los vaya a dejar a la guerra. Porque yo tengo un hijo y no quisiera que llegara a la guerra. ¿Cómo qué le digo? Como hemos visto jóvenes de 17, 16 años muertos por la guerra del Catatumbo. Dejar ese mensaje que queremos que Colombia siga progresando y que haya buenos futuros para las juventudes, que eso es lo más importante. Nosotros saludamos las 3 visitas que ha hecho
nuestro presidente a la provincia de Ocaña y al Catatumbo. Y para nosotros es algo histórico. Yo pienso que por ahí es el cambio y esperamos que todo lo que habló se pueda cumplir, pero también que lo del Pacto Catatumbo se dé lo más pronto posible para mitigar estas necesidades aquí en la región. Es un proyecto que sin duda va a beneficiar a 870 familias, que les va a activar su economía campesina. Le doy gracias al presidente porque hizo venir por aquí para oírnos lo que le pedimos, y gracias. ¿Qué le parece eso que traigan justamente ayudas, maquinaria, insumos para los agricultores? No, eso es muy bueno porque traigan todo eso, porque nosotros sufrimos mucho y bregamos mucho para trabajar, para picar la tierra y para muchas cosas. Se briegan, sí, le agradecemos que traigan todo eso, que nos ayuden. Golpe a la mafia. Fueron recuperadas para el campesinado 3.000 hectáreas usadas por narcotraficantes y paramilitares. Las fincas Valle Escondido, Bellavista, La María y La Arcadia, compuesta por 32 predios, fueron incautadas gracias a la acción coordinada de la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales y autoridades judiciales. De esta manera, el gobierno nacional recuperó cerca de 3.000 hectáreas de tierra que estuvieron en manos del narcotráfico y el paramilitarismo, en zona rural de Puerto Salgar, Cundinamarca. Al poder local, que permanentemente ha sido útil y servil a este tipo de estructuras que se apropian ilegalmente de las tierras en Colombia, tienen que saber que este gobierno cambió y que esta tierra va para los campesinos de Colombia. Estos terrenos utilizados por capos como alias El Mexicano y el arlista de la mafia serán destinados ahora a la reforma agraria, para la producción campesina, la seguridad alimentaria y la justicia social. La agencia denunció presiones de actores ilegales que aún intentan obstaculizar las diligencias de recuperación, pero reiteró que las tierras del Estado deben estar al servicio del pueblo. Cada día cientos de colombianos son testigos de la entrega de tierras por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí sus historias. Esto se veía como un sueño lejano, como un sueño guajiro, digamos. Nos trataban de locos. Muchas personas que hoy día ven los resultados dicen, oye, siempre le salió algo a los locos. Soy el hijo del campo, un hombre humilde y trabajador. Aquí no entraba nadie, porque por aquí al lado, a la espalda de nosotros, hay una pista a donde bajaba, eran aviones de distintas partes, decían que era de Pablo Escobar, decían que era de Rodrigo Gacha. Si tú venías desconocido no sabías si podías regresar. Lo que antes era una pista de bajar aviones, hoy se refleja en producción de alimentos. Saben que históricamente no había un gobierno que volteara a ver al campesinado y que este gobierno vino a darle dignidad, tierra, trabajo, capacidad y corazón a la gente que no tenía voz y que estaba abandonada en el campo. Este gobierno ha sido de gran bendición para nuestras vidas, ha sido de un provecho, nos ha brindado algo maravilloso y nosotros tenemos que aprovechar esto al máximo. Y por eso nos reventamos y nos esforzamos aquí como campesinos valientes para seguir adelante y sacar al presidente adelante con su proyecto. Y estos locos, en el nombre de Dios, aspiran a seguir avanzando con la ayuda de nuestro presidente. ¡Desde Buenavista! ¡Sembramos vida! El gobierno garantiza la seguridad de los precandidatos presidenciales y de Congreso. Así lo explican los ministros del Interior y Defensa. Protección de 41 precandidatos presidenciales con el despliegue de cerca de 500 vehículos y más de 1.000 efectivos destinados exclusivamente a esta labor. Son algunas medidas tomadas para garantizar la protección y seguridad de aspirantes a la presidencia de la República. Vamos a seguir adelante en la protección y en la tranquilidad de cada uno de los candidatos, que es también la tranquilidad del país y de la democracia. Los recursos los tiene Hacienda y téngalo por seguro que el presidente de la República ha dado instrucción perentoria para que esos recursos lleguen donde tienen que llegar para los hombres, para los carros y demás necesidades que se tengan. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que se han activado mecanismos de inteligencia.
que busca concentrar todo aquello que concierne a la seguridad de este proceso electoral. Pero también nuestras unidades están desplegadas en todo el territorio para neutralizar la amenaza de manera anticipada, pero también para brindar las condiciones cuando los candidatos se desplacen a cada una de esas zonas. De otro lado, el gobierno anunció que en el marco del Plan Democracia, las fuerzas militares aportarán cerca de 80.000 uniformados para garantizar la seguridad en los más de 13.000 puestos de votación habilitados en todo el país. En noticias de seguridad, esta le debe interesar. En el Cauca, el gobierno sigue rescatando el cañón del Micay para el país. Se ha reducido la extorsión y el homicidio en Argelia y en el Tambo. En el Tambo y Argelia Cauca se redujo en un 26% el homicidio gracias a la labor de las fuerzas militares y de policía contra las organizaciones criminales que operan en estos dos municipios de la región del Micay. En 6 meses de la ejecución de la Operación Perseo, una estrategia del gobierno para devolver la tranquilidad del territorio, se ha logrado. La disminución del 74% en el número de desplazamientos, 56% en delitos como la extorsión, 83% en hurtos a establecimientos comerciales. Además, en la región del Micay se están haciendo inversiones sociales sostenidas en salud, educación, infraestructura, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos. Cuando a usted le mencionan el Hospital San Juan de Dios, puede que llegue a su mente recuerdos, anécdotas e historias contadas por sus abuelos. Precisamente este hospital fue el más importante centro asistencial del país y tiene que ser una realidad el rescatarlo. Esto lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Y le solicito al alcalde de nuevo, deje abrir el San Juan de Dios. Se lo solicito. El presidente de la República, está la plata en el presupuesto, está la necesidad de la sociedad, porque cómo es que usan una carpa para cuidar enfermos del COVID, gastan 20.000 y no entró ninguno. ¿Y esa plata qué? Lo que hicieron en el distrito se parece al gobierno de Andrés Pastrana, que iba con el ejército a cerrar y lo cerró desde 1998. Es decir, que han pasado 27 años. Yo ese día cogí la bandera del San Juan. Han pasado 27 años de la sociedad y de mi vida luchando por abrir el San Juan de Dios. Y como llevo tanto tiempo luchando, entonces el peñalosismo bogotano decidió que para no darme el gusto, entonces demoler, dinamitar la torre central del San Juan de Dios, es decir, el corazón, y quitarle el nombre de San Juan de Dios y llamarlo Santa Clara para que la gente se olvide de la historia. Y la historia ni más ni menos, óigame bien, es que el Hospital San Juan de Dios como institución fue el primero de América. Con agua, educación y turismo avanza la misión Nuquí en el Pacífico colombiano. Este es uno de los sitios más bonitos de Colombia. La misión Nuquí avanza con fuerza. Es una estrategia del gobierno del cambio que articula entidades para transformar la vida en el Pacífico colombiano. Agua potable, educación, reciclaje, formación y turismo son ejes de un plan que ya impacta a miles de personas. El Ministerio de Vivienda y Aguas implementó la Ruta del Agua con una inversión de 1.000 millones de pesos. El resultado, más de 3.500 personas tendrán por fin acceso a agua potable en Nuquí, un derecho vital que ahora es una realidad. En educación, 700 estudiantes se beneficiarán de innovación tecnológica. El SENA potencia talentos locales con formación en turismo, gastronomía y agricultura. El Ministerio de Comercio y ONU Turismo fortalecen empresas y entregan becas para hacer del turismo un motor de la inclusión. Misión Nuquí no solo es presencia institucional, es cambio real, derechos garantizados y dignidad para las comunidades del Pacífico colombiano. Un ejemplo de integración ciudadana, deporte, cuidado ambiental y construcción de identidad territorial se está logrando gracias a la entrega del Parque Recreo Deportivo
Villaflores. Esto se está viviendo en el municipio Villa María, en Caldas. En Villa María, Caldas, 220 familias ya disfrutan de un nuevo espacio público diseñado para la recreación, la convivencia y el fortalecimiento comunitario. Se trata del Parque Recreo Deportivo Villaflores, entregado por el Ministerio de Vivienda en el marco del programa Barrios de Paz. Es un proyecto que estamos entregando en conjunto con la alcaldía, con la comunidad, y que representa y es un ejemplo para el programa Barrios de Paz. En este espacio, este proyecto que ustedes pueden ver, estamos integrando a toda la comunidad, integrando diferentes actividades culturales. Aquí los niños, los jóvenes, los adultos mayores van a poder disfrutar de esos espacios. Este espacio en particular, aquí en Villa María, tiene una esencia y es la conexión y la integración con la naturaleza. El proyecto, construido en un área de más de 2.000 metros cuadrados, contó con una inversión superior a los 1.700 millones de pesos y fue desarrollado con participación de la comunidad, que aportó sus ideas desde el diseño hasta la ejecución. El parque incluye juegos infantiles, zonas verdes, una cancha múltiple, gimnasio al aire libre, accesos peatonales, mirador y espacios adaptados para personas con movilidad reducida, consolidando un entorno digno, funcional e incluyente. Con este nuevo parque, Villa María no solo gana un espacio para el deporte y el encuentro, también reafirma la paz que se construye desde los barrios con participación, convivencia y orgullo territorial. El trabajo de nuestros reporteros gráficos que ven lo que usted no puede ver con su ojo de águila. En esta oportunidad usted podrá observar el recorrido del presidente Gustavo Petro en la Quinta de Bolívar, allí donde Manuelita y Simón Bolívar vivían. Gracias por acompañarnos en Así Avanza el Cambio. Nos seguimos viendo en la construcción de un nuevo país, trabajando con fe, con esperanza y en paz. Hasta entonces. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.